Antes de empezar les recuerdo que para evitar la censura de este video en las plataformas en las que lo suba, voy a sustituir o censurar ciertas palabras. También les recuerdo que esta es una muy pequeña cantidad de noticias que han salido de Palestina, pero el propósito de estos videos es contar la mayor cantidad de historias en la menor cantidad de tiempo. Irene Montero es una eurodiputada parte de la Unión Europea. En un discurso que dio durante una jornada feminista, acusó a la Unión Europea de ser cómplice de Israel y de Estados Unidos en el genocidio palestino. De igual forma, le reclamó al primer ministro de España por permitir que se usen los puertos de España para llevar armas a Israel e invitó que en las marchas y colectivos feministas se luche por la liberación de toda Palestina. En una ocasión vi otro discurso de la diputada donde decía que no reflejaba los valores europeos el apoyo de la Unión hacia Israel, pero yo creo que no puede estar más lejos de la verdad. No hay nada más europeo que invadir territorios, robar recursos y destruir culturas y civilizaciones enteras para su propio beneficio. A principios de marzo, al mismo tiempo que se bloquearon las fronteras para la entrada de ayuda humanitarias, Israel cortó la electricidad de plantas purificadoras de agua, dejando a Palestina completamente sin acceso al agua, agregando otra evidencia a los crímenes de guerra que comete Israel con la finalidad de extinguir a la población. Darham Kuraiki falleció el 18 de marzo a los 28 años después de que Israel rompiera oficialmente el acuerdo del cese al fuego. Darham era un artista que se dedicaba a traer alegría a las infancias palestinas desplazadas, ofreciéndoles en los campamentos cine al aire libre, piscinas desmontables y teatro con títeres. Su última publicación en Instagram fue bastante triste. Mencionaba que después de 15 meses pudo regresar a Gaza, pero encontró que su estudio y su casa habían sido destruidos. Igualmente, su última exposición había sido destruida. Reflexionaba que no solo habían destruido sus pertenencias, sino también sus sueños y su alma. El 24 de marzo, el ejército de Israel atacó el hospital Nasser en Khan Yunis, el más grande en Palestina. El ataque fue una semana después de haber roto el cese al fuego. De acuerdo con el ejército de Israel, la única razón de este ataque fue para eliminar a Islaim Barhum, miembro de Hamas que estaba internado en el hospital. Desde el 7 de octubre del 2023, Israel ha matado a 208 periodistas. El mismo 24 de marzo, el ejército israelí mató a Hossam Shabbat y a Mohamed Mansour. Shabbat murió cuando un misil alcanzó el auto en el que estaba, aunque el auto en cuestión estaba marcado como prensa y tenía el logo del canal para el que Hossam trabajaba. En el caso de Mansour, él fue asesinado por un ataque directo a su hogar ubicado en el sur de la Franja de Gaza. De hecho, Shabbat informó de la muerte de Mohamed en una publicación de Instagram antes de perder la vida. Stephen Kapos, de 87 años, es un judío sobreviviente a los campos de concentración. En marzo fue acusado de antisemita por protestar en contra de la ocupación de Palestina. Después de ser llamado a declarar por la policía londinense, Kapos declaró que todo le parecía una trampa, pues otras figuras políticas importantes del movimiento pro-Palestina londinense fueron acusadas de antisemitismo. En su opinión, todo es una estrategia política de intimidación y de manchar el nombre del movimiento. Kapos es una figura relevante, pues es parte de un colectivo de personas judías que sobrevivieron al Holocausto, que están en contra del genocidio palestino. Este colectivo hace énfasis en su identidad judía, pues es común que se acuse a personas pro-palestinas de ser antisemitas. De acuerdo con la ONU, el ejército de Israel atacó específicamente a 15 paramédicos y rescatistas y los fue eliminando uno por uno para posteriormente disponer de sus cuerpos en una fosa común. Lo que se sabe que pasó es que estos 15 paramédicos y rescatistas habían ido a una operación para auxiliar a otros paramédicos que habían sido atacados ese mismo día, pero fueron interceptados por el ejército. Hay evidencias de que una de las personas fue separada del grupo y eliminada en ese momento, y que otro de los cuerpos fue encontrado con sus brazos amarrados. Todo esto ocurrió el 23 de marzo. Cuando esta escena del crimen fue descubierta y las investigaciones comenzaron, se dieron cuenta que tanto las ambulancias como el vehículo de la ONU habían sido enterrados en la arena para ocultar lo sucedido. Ben & Jerry's es una empresa de helados de Estados Unidos. Es una empresa grande que también es famosa por ser de izquierda y hablar constantemente en sus cuentas de redes sociales de diferentes causas. También donan dinero a diferentes caridades, pues en marzo de este año despidieron al director ejecutivo de la empresa. Pues Ben & Jerry's es parte de la empresa Unilever, que se encarga de muchas otras marcas. De acuerdo con el propio CEO, él fue despedido por sus posturas políticas de izquierda y más específicamente por sus posturas pro-Palestina. David Stever comenta: desde que el presidente Trump fue reelecto, Unilever ha intentado censurar diferentes publicaciones y declaraciones públicas, pero que el punto de quiebre fue cuando Ben & Jerry's intentó hablar a favor de Mahmoud Khalid, estudiante ilegalmente arrestado de quien hablé en el video anterior. En abril, el ejército israelí
israelí tomó el 30% de la Franja de Gaza, declarándolo como zona de seguridad. Ningún palestino puede entrar a esta parte del territorio. Esta invasión del territorio palestino es clave para poder impedir la entrada de ayuda humanitaria. El 7 de abril en Han Yunis, el periodista Ahmed Mansour fue quemado vivo por el ejército de Israel. Hubo gente que intentó ayudar a Ahmed, pero el fuego era demasiado extenso. Existen grabaciones del momento del ataque y circularon por redes sociales. En el video se ve cómo Ahmed es consumido, así como los actos reflejos del cuerpo, como movimientos bruscos de brazos y piernas. Salma Kadumi, periodista que conocía a Ahmed Mansour, explica que el campamento donde estaban fue atacado. Esquirlas hirieron a Ahmed, por lo que no pudo escapar de su tienda. Finalmente, el fuego llegó a él. En ese mismo ataque, otra periodista perdió la vida y otros 9 fueron heridos. Desde el 25 de abril, The World Food Program de la ONU dejó de operar en Gaza. Esta organización se dedica a ofrecer comida recién cocinada de manera gratuita a poblaciones en crisis. Sin embargo, tuvieron que detener sus operaciones ya que literalmente no hay comida en Palestina. Este programa ofrecía el 25% de la comida que una persona necesita para vivir, pero fue de vital importancia para la gente en Gaza. Otra acción que tomaba la organización era proveer de ingredientes a panaderías palestinas para poder ofrecer pan al menor precio posible, pero esta operación también colapsó. Mohamed Amin fue arrestado por ingresar a un campo de fútbol y correr mientras ondeaba una bandera de Palestina. Todo esto pasó en Túnez. Se sabe que Mohamed también arrancó publicidad de la marca francesa Carrefour debido a sus lazos con Israel. La Unión General de Estudiantes de Túnez denuncia el arresto de Mohamed como una clara violación a su libertad de expresión. En abril, la Universidad de Cornell es oficialmente la primera universidad en perder su financiamiento gubernamental por la existencia de grupos pro-Palestina, perdiendo $1 millón en financiamiento. Le siguió la Universidad Northwestern con una pérdida de $790,000. Estas sanciones también pueden ser resultado de políticas de inclusión, personas trans o porque las escuelas mantienen sus programas de diversidad, equidad e inclusión. Es importante mencionar que en marzo el gobierno de Estados Unidos mandó advertencias a 60 universidades diciendo que debían erradicar los grupos pro-Palestina de sus planteles, pues eran considerados grupos antisemitas. Literalmente el día antes de su fallecimiento, el Papa Francisco dio un discurso de Pascua pidiendo por el cese a fuego en Palestina. La postura del Papa durante su discurso fue de estar a favor de ambos estados. Sin embargo, mencionó lo cruel de los ataques a escuelas, hospitales, a trabajadores de la salud y trabajadores humanitarios. En su discurso mencionó rezar por la paz en Líbano, Siria y Yemen. Mohsen Madawi es otro estudiante de la Universidad de Columbia que fue arrestado por ser pro-Palestina. El jueves 24 de abril fue puesto en libertad. Apenas fue liberado, dio declaraciones en donde afirmó que no les tiene miedo ni a Donald Trump ni a su gobierno. Él fue arrestado a principios de abril. Mohsen gozaba de residencia permanente y estaba tramitando su ciudadanía en la ciudad de Vermont cuando fue arrestado por ICE. De acuerdo a la abogada de Mohsen, fue arrestado por ser palestino y por su actividad pro-palestina. Se consiguió la libertad bajo fianza y el juez que se la concedió rechazó la petición del gobierno de retrasar su liberación por otros 7 días. Su abogada dice que seguirá luchando por la libertad total de su cliente. Y esto fue todo por el video de hoy. Si les pareció informativo, por favor consideren compartirlo y nosotros nos vemos la siguiente semana. Adiós.